Un saludo para todos los estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el positivismo liberal de Kelsen, siguiendo las discusiones que hemos venido abordando desde el justnaturalismo, el justrealismo y hoy el positivismo kelseniano liberal. Cuando abordamos este tema es importante recordar que Kelsen intenta superar de alguna manera ese postulado de la antinomia jurídica, lo que para él representa esa antinomia. Recuerden que en la primera década del siglo XX, el justnaturalismo pretende una justificación del derecho desde una dimensión moral y en general y por digamos, la intervención que va a tener el realismo, viene a finales del siglo XIX y arranca con el siglo XX y especialmente en los Estados Unidos, que define el derecho desde una perspectiva de eficacia. Y desde esa perspectiva de eficacia y pragmatismo de la eficacia, hay una perspectiva que entra en una tercera posición, que es el marxismo, que está descalificando el derecho, por lo menos en esta etapa inicial. Recuerden las discusiones planteadas por el joven Marx y esa rebeldía que tiene frente a los postulados del derecho y esa descalificación afirmando que el derecho es una ideología que lo que busca es ocultar el conflicto objetivo, que es ese conflicto económico y cómo el derecho justifica como un medio de explotación dentro del sistema capitalista. Entonces, digamos que en el marco de esa discusión lo que hace Kelsen es tratar de establecer cuál es el problema propio en donde debe moverse el derecho. No el problema objetivo que ha venido o que planteó Marx, que estaría desde el punto de vista de la economía, sino realmente cuál es el propio conflicto, lo que debe resolver el derecho internamente. Entonces, desde esa problemática, Kelsen va a plantear una dimensión en la cual el derecho debe validar su pretensión epistemológica y esto pues obviamente va a ser la dimensión de validez jurídica. Pero para Kelsen esa visión de validez jurídica es la dimensión propia del derecho y va a replicar de cierta medida este concepto de la validez jurídica como dimensión, las preguntas kantianas, porque hay que tener claridad y es que Kelsen es un neokantiano. Su padre intelectual es Kant. Entonces, es por eso que en esa réplica, las preguntas que Kant había planteado para el conocimiento empírico analítico, para las ciencias exactas, para la física, para las matemáticas, que eran cuáles son las condiciones de probabilidad para el conocimiento y la experiencia jurídica, son con base en ellas en que Kelsen va a preguntarse sobre esta dimensión de la validez jurídica. ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia jurídica? Preguntas que se había planteado Kant para el conocimiento empírico analítico de las ciencias exactas. Kant lo había planteado para las dimensiones de la posibilidad de llegar al conocimiento y la experiencia científica. Y es por eso que plantea dos condiciones. Las dos condiciones que se van a ver desde el punto de vista a priori, es decir, de la experiencia con esa experiencia con el derecho. Es decir, que preexisten como individuo dos condiciones que no dependen del individuo, sino dependen en un primer lugar del sistema jurídico y en segundo lugar como condición de ese sistema jurídico, como condición incondicionada de ese sistema jurídico.
Eso es lo que él va a llamar la Grundnorm o la llamada norma básica, o la norma semilla, o la norma fundamental, como va a determinar o como va a denominar. Por lo que tenemos en todo caso que comprender y reconocer es que la discusión de la Grundnorm o de la norma fundamental es una discusión que nace en el justnaturalismo. Estos primeros positivistas, esta conciencia jurídica de estos primeros o incipientes positivismo del siglo XX, todavía se reviste y en cierta medida se entroncan en pensar en que el derecho y el sistema jurídico están sin norte. Es un sistema jurídico realmente sin una idea reguladora, sin un sistema jurídico, sin un concepto como tal del derecho. Entonces, todo esto lo digo porque cuando vamos a ver y vamos a estudiar más adelante la teoría de Luhmann, de Niklas Luhmann, vamos a ver cómo Luhmann rechaza todas estas nociones de norma fundamental o de Grundnorm o de norma básica. Él la va a rechazar, sobre todo porque él va a plantear que precisamente considerar el derecho como que necesita una norma fundante, pues es considerar que el derecho no es autónomo en sí mismo, y para Luhmann el derecho no necesita nada de eso. Es un sistema jurídico autónomo que no necesita una regla de reconocimiento o una norma fundamental o una norma básica. Por eso reitero, todas esas discusiones que ahora vamos a ver y que vamos a reconstruir llaman y ponen de presente, por decirlo de alguna manera, esa angustia de una escuela naciente positivista que todavía de alguna manera intenta darle una orientación de algún tipo, de algún modo al derecho. Pero esa orientación precisamente va a ser una de las problemáticas que va a atravesar toda la primera parte del siglo XX, de una manera también mucho más dramática. En un libro de la colección de la Universidad Externado, que es una colección de filosofía del derecho y de teoría jurídica, esta colección de libros está pensada y dirigida por el maestro Luis Villar Borda, quien había sido en alguna época de su vida diplomático en Alemania y que había trabajado y que había trabajado en cierta medida con algunos académicos, eso en virtud a la amistad que había hecho con ellos en su desempeño como diplomático en Alemania. Muchos de ellos le van a facilitar sus textos, y con estos textos él va a crear esta colección de filosofía del derecho y de teoría jurídica, que son textos que de alguna manera van a revestir una importancia, sobre todo porque el profesor Villar Borda después va a ser presidente de la Asociación de Filosofía del Derecho, ASOFIDES, y el maestro Villar Borda tiene una importancia en el mundo académico colombiano, porque a través de esta colección él va a dar a conocer estos textos de estos académicos, y en especial trajo un texto que lo hace Robert Walter. Robert Walter es el director del Instituto Kelsen, y Walter en este texto reconstruye la discusión de la norma fundamental y muestra allí, en este texto que lo encontramos en la colección de libros de filosofía y teoría jurídica del externado, Walter va a traer en este libro la reconstrucción de la discusión de esa norma fundamental kelseniana, y muestra allí cómo alrededor de 1911
se empieza a pensar en esta idea reguladora del sistema jurídico y le va a dar esa relevancia y ese estatus en el sistema jurídico. Entonces, fíjense que esta no es una pregunta de la entraña del positivismo. ¿A qué le corresponde un sistema jurídico? Porque realmente esta es una pregunta que le corresponde al derecho o es una herencia del derecho natural. Entonces, aquí podemos concluir algo y es que esa norma fundamental, esa norma básica, esa Grundnorm de la que nos va a hablar Kelsen, realmente va a ser una herencia del derecho natural. Pero el positivismo en cierta medida está intentando tomar distancia del naturalismo, de la concepción filosófica del derecho natural, y esa pregunta es totalmente ajena a su lógica y a su marco conceptual. Y rápidamente empieza a formularse y a tratar de afinarse, a concretar esa noción de norma fundamental, pero desde el punto de vista del derecho positivo. Y es aquí donde, de cierta medida, de acuerdo a lo que nos cuenta Robert Walter, en 1913 y 1914, Beyer va a plantear un principio por fuera del derecho, de cierta medida un poco indemostrado e indemostrable. Entra a la palestra Kelsen y empieza a preguntar por una norma suprema como punto de partida de la construcción jurídica. En 1916 va a aparecer en el escenario Alfred Bedros y él va a introducir la noción de postulado jurídico científico. Problematiza ese postulado jurídico científico y lo plantea como base material jurídica. Y en 1917, Pintamic habla de una norma suprema como fundamento lógico de validez. Y así lentamente vamos acercándonos a lo que será en 1934 la formulación final. Esa formulación final es la que vamos a conocer inicialmente de esa definición de Kelsen de norma fundamental en la versión de la teoría pura del derecho, que es publicada en 1934, que es la primera edición de la teoría pura del derecho, porque luego vamos a encontrar una segunda edición en 1960 y va a construir un giro de 180 grados de la asunción que Kelsen hace del sistema jurídico. Él va a tener una asunción del sistema jurídico en 1934 y esto va a cambiar radicalmente en la segunda edición de la teoría pura del derecho de 1960. Pero en 1934 la formulación de la norma fundamental entraña una discusión total y absolutamente académica que se da en las primeras 3 décadas del siglo XX. Va a culminar con la definición de ese Kelsen, si lo queremos llamar de ese Kelsen 1 o ese primer Kelsen, en donde de la teoría pura del derecho y con esa elocuente formulación de la definición de norma fundamental. Pero yo quiero retrotraerme en este momento. Permítanme un segundito, a un texto de cierta medida preparatorio. Un texto preparatorio. Es un texto preparatorio a la teoría pura del derecho. Por eso lo quiero llamar, si se quiere, ese concepto de norma fundamental cero, porque
Ese concepto de norma fundamental después Kelsen lo va a plasmar mucho más diáfanamente en su teoría pura de 1934 y va a hacer el giro de 180 grados en 1960. Pero en este primer texto previo a las ediciones de la teoría pura del derecho, Kelsen permítanme aquí lo ubico. En esa norma fundamental cero, Kelsen desde 1917, la Revolución Rusa y todo en 1920, Kelsen empieza a tener una discusión con el marxismo. Recuerden, el marxismo es otra de las escuelas que hace parte de la problemática de la reflexión kelseniana y que nosotros vimos. Es muy interesante ver en este libro de la introducción de los problemas de la teoría legal, que es un borrador del trabajo de donde luego van a hacer la teoría pura del derecho de 1934. Kelsen va a definir la norma fundamental en estos términos. Y nos dice, el contenido de la norma básica depende de un cierto acto material. Esa afirmación, ya en la teoría pura del derecho, la oficial, la que se va a publicar en 1934, desaparece. Y ahí tenemos que reconocer cómo la reflexión sobre la revolución reconoce toda la teoría pura del derecho, en especial en la reflexión sobre la norma fundamental. De hecho, el ejemplo que pone Kelsen sobre la norma fundamental precisamente hace alusión a que si un grupo de revolucionarios se levanta contra el monarca y triunfa, seguramente va a juzgar es al monarca bajo la luz de una nueva norma fundamental, pero que si por el contrario son derrotados en su intento, serán ellos los que serán juzgados y condenados a la luz de la antigua norma fundamental. En la misma edición de 1934 se mantiene afirmaciones como se van a mantener afirmaciones como que el fenómeno de la revolución descubre con toda claridad la significación de la norma básica. Esta afirmación es una afirmación muy interesante, muy sugestiva, que Kelsen mantiene en su teoría pura del derecho y la mantiene en su teoría pura del derecho, aunque denota una tensión que vamos a ver inmediatamente con su formulación final de la norma fundamental. Y es que sin duda, aquí tenemos que considerar un giro en Kelsen, un giro hacia el formalismo, precisamente por el contexto de la Escuela de Viena. Recuerden que Kelsen vive en Viena, sus amigos son los que están adeptos a esta Escuela de Viena, son con ellos con los que comparte y es la expresión de ese momento como el pensamiento positivo lógico. Y la Escuela de Viena tiene una posición muy radical frente a las creencias que hasta ese momento se conocen como ciencias de la cultura, ciencias del espíritu, en donde está enmarcado el derecho. De hecho, en el siglo XIX es sustancialmente considerado como una ciencia del espíritu, como una ciencia de la cultura. Pero el positivismo lógico llega con una posición muy radical, diciendo, ellas no son ciencia. Ciencia es solo lo que cumple el principio de verificación. Por tanto, Kelsen, para el derecho, puede ser reconocido como una ciencia y empieza a insertar en su teoría un giro formalista. Empieza a desmaterializar el derecho y volver el derecho un constructo formal, un constructo lógico formal.
precisamente volver el derecho un constructo formal, un constructo lógico, es precisamente esto lo que va a significar el giro formalista. Va a responder su definición de norma fundamental. Lo que va a hacer Kelsen, recogiendo a Kant, así como Kant había planteado que para el conocimiento físico, matemático y para el conocimiento en general habían 3 dimensiones. Así que cuando Kelsen recoge los postulados kantianos que se habían planteado para el conocimiento físico, matemático y para el conocimiento en general, estas 3 dimensiones formales, porque son 3 capacidades del ser humano como conocedor y poseedor de una razón. Un ser humano reconoce a través de las formas puras de la intuición sensible, y aquí Kant asimila que de alguna manera estamos en presencia de la asimilación del conocimiento a través del empirismo. Y todos estos datos de los sentidos son los organizadores o los que se van a reconocer en categorías de entendimiento que se conocen como las categorías de la calidad, de la cantidad, de la relación, de la modalidad, que eran básicamente lo que había planteado el racionalismo en la modernidad temprana. Pero la gran apuesta y la gran contribución del idealismo objetivo alemán de Kant y luego de Hegel, de Fichte, es introducir una tercera dimensión como condición de posibilidad del conocimiento en general. Y es que además del empirismo, del racionalismo, el conocimiento en general es posible extraerlo a través del idealismo objetivo alemán. Esta condición de posibilidad de conocimiento en general realmente se produce en la llamada pienso en compañía con todas las representaciones, y esa es una capacidad formal, es una capacidad de todo ser humano, el que yo pienso que acompaña todas mis representaciones. Es una categoría que básicamente es expresión de ese idealismo objetivo alemán, y es en cierta manera como Kelsen, extractando los postulados de Kant, va a sustentar su norma fundamental meramente formal. Por eso se encuentra en la edición de 1934 de la Teoría Pura del Derecho, que nos lleva a una traducción que nos ha llegado a Latinoamérica, y es una traducción que realizó Eudeva a través de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que se traduce en la versión francesa de 1953. La norma fundamental nos llega traducida así. Llegamos así a la conclusión de que una norma fundamental indica cómo se crea un orden jurídico al cual corresponde en cierta medida la conducta efectiva de los individuos a quienes rige. Es decir, de la norma fundamental, de la consideración, el contenido de la norma básica depende de cierto acto material. Pasamos a una consideración de una norma básica meramente procedimental, alimentada por la consideración kantiana. Entonces, es lo que obtenemos. Ya viene la norma fundamental 1, ya pasamos de esa norma fundamental 0 a una norma fundamental 1, tal como será planteada en la Teoría Pura del Derecho de 1934. La norma básica o norma fundamental es una mera condición lógica epistemológica del sistema jurídico, una norma que no es fruto de un querer y que por tanto no tiene contenido material.
Fíjense que esas expresiones están precisamente en contravía frente a la discusión que se venía planteando en los años 20, en esa discusión que se había dado Kelsen con el marxismo, con Pachucanis, eventualmente. Es todo lo contrario a lo que aquí había planteado Kelsen, donde sí está sosteniendo que el contenido de la norma básica depende de cierto acto material. En la norma fundamental 1, la norma básica, esa Grundnorm no tiene contenido material y no es fruto de un querer. Precisamente va a ser Robert Walters en estas cartillitas que publica en la Universidad Externado, con prólogo del profesor Luis Villar Borda, ya plantea la tensión que se está produciendo en la teoría pura del derecho entre estos rasgos que Kelsen le endilga a la norma fundamental y a las tareas que una norma fundamental tendría. Esa tarea de una norma fundamental tendría que transformar esas categorías del ser a unas categorías del deber ser. ¿Cómo puedo transformar si esa norma fundamental es una norma vacía? Si es una norma vacía, si es una mera condición lógica, epistemológica del sistema jurídico. Determinar criterios creados del derecho, como si es un solo procedimiento, como si fuera solamente procedimental. Si no se tienen criterios, si no se tiene contenidos material, pues digamos que vamos a encontrar esa vaguedad de la norma fundamental. Y es por eso que Walters va a mostrar que la norma fundamental entra en tensión con sus presupuestos epistemológicos, y un autor alemán, que es Peters, va a mostrar más tarde que aquí se originan las fisuras de la teoría pura del derecho. Porque hay una consecuencia muy dramática de esa norma fundamental vacía, y es que si la norma fundamental, y recuerden que de ella se deriva la jerarquía de la pirámide kelseniana, de la pirámide de la jerarquía normativa, que son metáforas que utilizó Kelsen y que terminó utilizando el positivismo. Entonces, si la norma fundamental es vacía y el sistema jurídico es meramente procedimental, ¿cómo vamos a garantizar que esa norma fundamental y ese sistema jurídico meramente procedimental pueda regular las conductas, las costumbres, la comunidad, los individuos, y vaya a obedecer a esa pretensión de organización que tiene el sistema jurídico? Porque es que si la norma fundamental es vacía y el sistema es meramente procedimental, pues ¿cómo vamos a garantizar que esa norma fundamental y ese sistema jurídico meramente procedimental pueda regular las conductas, las costumbres de la comunidad, de los individuos a las cuales va a regir? Entonces, la única forma en la que puede garantizarse es a través de la coacción. Entonces, la norma fundamental vacía nos lleva a que la eficacia del sistema jurídico depende única y exclusivamente de la coacción. Eso es otra de las consecuencias de la norma fundamental meramente procedimental. Entonces, ese iuspositivismo nos va a imponer pensar que el derecho se vuelve de obediencia absoluta. De esa norma fundamental solo concebida como condición lógica, epistemológica del sistema jurídico. Entonces, yo les pongo un contraejemplo contrafáctico. Si estamos en una sociedad de caníbales, el contenido de la norma fundamental es comerse al prójimo. Y por algunas cosas excepcionales, algunos de estos miembros de esta sociedad caníbal pueden ser vegetarianos.
y estos vegetarianos se toman el poder. Ellos van a establecer una nueva norma fundamental, que como son vegetarianos, su norma fundamental no puede ser comerse al prójimo, debe cambiar. Entonces, el contenido de esa norma fundamental de estos vegetarianos sería no comer carne. Y consecuentemente toda la estructura normativa piramidal tendría que responder a esa norma fundamental. ¿Cómo hacen los vegetarianos para garantizar que los caníbales dejen de comer carne? Para garantizar que cambien esas costumbres y cumplan la nueva norma fundamental de los vegetarianos que establece no comer carne? Pues solamente a través de la coacción. Aunque ustedes pueden intuir de una vez, y todos lo sabemos, que tarde o temprano esos caníbales se van a comer esa norma, se van a comer la norma fundamental y se van a comer a los vegetarianos. Esa es la consecuencia de una norma fundamental vacía, de una norma fundamental solo como condición lógica epistemológica y que solamente a través de la coacción, pero la coacción no garantiza que efectivamente se logre el objetivo. Esto que acabamos de ver a modo de ejemplo es una reflexión a la correspondencia en términos de contenido material de la norma fundamental. Tiene que tener un contenido en el ethos, en la ética de la sociedad, en las creencias, costumbres de la sociedad que pretende regular. De allí es la problemática que ya aquí empieza a manifestarse con la pretensión de una norma fundamental vacía. Entonces de allí se deriva una consecuencia terrible para el derecho, y es la obediencia absoluta al derecho, entendiendo ya que el derecho como solamente se puede reducir en legalidad, porque también hay una reducción del derecho a la legalidad, que es la herencia de alguna manera del positivismo liberal y que está recogiendo un contractualismo liberal, lo que habíamos visto en ese justnaturalismo planteado por Locke e indirectamente con Rousseau y con Kant. Entonces, en este Kelsen 1, la validez tiene su pretensión de determinar desde su dimensión de validez per se, tanto la dimensión de legitimidad como de la eficacia no le interesa. Esa no es la pretensión de Kelsen. Únicamente Kelsen, dentro de este punto de la estructura piramidal, lo único que plantea es un sistema jurídico y una norma fundamental vacía que no obedece o no regula las costumbres o las conductas, que no pretende influenciar, porque la única forma en que se puede garantizar esa norma fundamental es a través de la coacción. Entonces, Kelsen 1 o este primer Kelsen, que se plasma en la teoría pura del derecho de 1934, nos muestra una norma fundamental vacía, una obediencia absoluta a la ley y los dos postulados de pureza metódica y neutralidad axiológica que, sustentados en la teoría kelseniana, precisamente están sustentados en un excesivo formalismo del sistema jurídico, que va a ser el único momento, por lo menos conceptual y teórico, la única propuesta teórica que va a poder sostener estos dos postulados de pureza metódica y neutralidad axiológica. Y es que en esa norma fundamental 1, esa norma va a ser una condición lógica, epistemológica del sistema, y en este caso el derecho es reducido a una obediencia absoluta a través de esa coacción.